Buenos días. Vamos a empezar. ¿Sí se escucha? Buenos días. Vamos a empezar con el gran round de gastroenterología de marzo de 2020. Se va a exponer el tema trasplante hepático en pacientes con infección por VIH y se va a dar por el doctor Reinaldo Lara Medrano. Él es un doctor pues, ya conocido del departamento. Él egresó de la Facultad de Medicina de la universidad, posteriormente hizo su residencia en medicina interna de aquí del hospital, además de infectología también aquí en el mismo hospital universitario, y después de esto fue a hacerse una alta especialidad en VIH-Sida en el Instituto Nacional de Nutrición. Por favor, vamos a recibirlo con un aplauso. Muchísimas gracias por la invitación. Este es el segundo año en que acudo a este seminario. Creo que es una muy buena iniciativa del departamento. El año pasado presentamos acerca de manifestaciones gastrointestinales y al final de esa sesión hubo muchos comentarios acerca de cura de VIH, el pronóstico de los pacientes, y también tocamos un poquito el punto del trasplante, qué tan factibles en los pacientes. Entonces, por eso creo que este es uno de los temas que podemos abordar. Esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Vamos un poco de introducción, la necesidad de trasplante hepático en los pacientes con VIH, los antecedentes que marcan el inicio del trasplante, resultados, las complicaciones, cuáles son los criterios de inclusión actuales, las recomendaciones de tratamiento inmunosupresor y antirretroviral, cuándo pueden ser donadores los pacientes con un diagnóstico de VIH y finalmente las conclusiones. Entonces, una de las cortes más grandes de seguimiento de pacientes es la corte DAD, la cual incluye pues 11 series, que son 212 sitios clínicos y abarca centros de Europa, Estados Unidos y Australia. Entre las causas principales de mortalidad en pacientes que están en tratamiento y que no están en tratamiento, una de las principales pues son las relacionadas a enfermedades hepáticas. Se considera que el 13% de los pacientes, 1 de cada 10, van a tener una enfermedad hepática que lo va a conducir a su muerte. Actualmente los pacientes con VIH tienen un muy buen pronóstico de vida. Los pacientes viven ya prácticamente lo mismo que cualquier persona. Incluso hay algunos autores que señalan que viven más. ¿Por qué? Porque los pacientes con VIH van a seguimiento cada 6 meses, ellos se dan cuenta cuando tienen diabetes, hipertensión, y nosotros no lo solemos hacer hasta que ya estamos enfermos. Entonces realmente los pacientes ha cambiado mucho su pronóstico de vida. Y en aquellos pacientes que están controlados de su enfermedad, que no tienen ninguna manifestación de VIH o de SIDA, incluso en esa población, las enfermedades hepáticas constituyen todavía una causa importante de mortalidad. Sigue siendo alrededor del 10%, pero en las personas menores de 50 años todavía es casi el 20%. Entonces es una área de oportunidad en la que estos pacientes pudieran beneficiarse de una opción de trasplante. Sabemos que los pacientes con VIH pues tienen una serie de causas que pueden conducir a una hepatopatía. Sabemos que en el mundo hay alrededor de 40 millones de pacientes infectados por VIH. A veces tenemos miedo cuando hay un accidente por punción en urgencias de que nos podamos contagiar por esta enfermedad. Sin embargo, deberíamos tener más miedo de hepatitis B o de hepatitis B, porque por cada paciente que hay de VIH hay 4 o 6 pacientes con hepatitis B o con hepatitis C. Las estadísticas en México no son muy claras, porque en el caso de hepatitis C, antes las opciones de tratamiento eran muy limitadas. Entonces, sabemos que el tratamiento con interferón pegilado y con ribavirina pues curaba el 30% de los pacientes. Eso cuando terminaban el tratamiento. Entonces, incluso ya no se les hacía screening porque no teníamos cosas muy buenas que ofrecerles. Sin embargo, esto ha cambiado mucho. Otra de las causas que tenemos de hepatotoxicidad pues es el alcoholismo. Los pacientes con VIH tienen una mayor propensión a uso de sustancias como son drogas intravenosas, como es el tabaquismo y como es el alcohol. ¿Por qué? Porque tiene un mayor índice de depresión y el alcohol contribuye a una hepatopatía. La esteatopatitis no alcohólica tiene una mayor prevalencia,
un 30-40% comparado con la población general. Y esto se debe a que los pacientes con VIH, debido a que tienen pues un estado de actividad inmune constante, tienen mayor riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedad renal. Entonces, tienen un mayor riesgo de cetohepatitis. Algunos medicamentos como didanosina, pues ya incluso ni son considerados para el tratamiento actual. Entonces, eso ha disminuido. Y en el caso de hepatocarcinoma, pues sobre todo aquellos pacientes que tienen una infección por hepatitis C conjunta. Los factores asociados a una mayor mortalidad en los pacientes con VIH y que tienen hepatopatía, pues es la edad mayor de 50 años, aquellos que tienen un MED mayor de 11 puntos y los que tienen un pobre control de su infección por VIH. Los pacientes con VIH de manera clásica no son considerados para trasplante, entonces no hay, ni siquiera en muchos lugares entran a las listas para ver si son candidatos al protocolo. Algunos centros de Europa señalan que, bueno, en toda Europa, en 2014 había alrededor de 540,000 pacientes infectados por VIH. Considerando las coinfecciones de hepatitis B y de hepatitis C, esto nos da un número de alrededor de 3,100 candidatos potenciales para trasplante. Entonces, sí son muchos pacientes, son pacientes que tienen muchas comorbilidades y que son pacientes que no son considerados para este abordaje terapéutico. Como les mencionaba, el abordaje de screening en nuestro país pues suele ser muy limitado. En una encuesta realizada en 1998 en más de 100 centros en Estados Unidos, no considerarían a los pacientes para trasplante. ¿Por qué? Porque literalmente lo consideran un desperdicio de un órgano. Los pacientes con VIH el tratamiento era muy complicado, tenían muchos efectos adversos. Los pacientes, por ejemplo, antes, los que estaban con indinavir, pues tenían que tomar 2 litros de agua al día porque si no tenían cálculos renales. Los pacientes que estaban con didanosina pues tenían neuropatías, entonces los pacientes tenían muchos efectos adversos por el tratamiento y someterlos a una inmunosupresión era muy complicado. Incluso los primeros pacientes que se empezaron a trasplantar, que eran de riñón, que eran así considerados, no les daban un tratamiento inmunosupresor adecuado. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues si ya tiene VIH, ¿por qué lo voy a inmunosuprimir más? Sin embargo, pues son diferentes vías. Y los pacientes, aquellos que logran ingresar a una lista de espera, tienen una mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas al momento de considerar a estos pacientes y muchos de esos miedos pues son por temor. Entonces, en Estados Unidos, el doctor Stock y colaboradores decidieron hacer una serie de casos para ver cómo es que le iba a los pacientes trasplantados. En primera instancia, pues consideraron a los pacientes de trasplante renal y de trasplante hepático. Este es uno de los trabajos pues más importantes. Este trasplante renal fue uno de los que sentó muchas bases para valorar el pronóstico en los pacientes. Fueron 150 receptores de trasplante renal, los cuales fueron reclutados en 19 centros en Estados Unidos. Los pacientes tenían que cumplir los siguientes criterios de inclusión. Tenían que tener más de 200 CD4, tener una carga viral indetectable, tenían que tener tratamiento antirretroviral por 6 meses y que ese tratamiento fuera estable, que los pacientes no lo hubieran abandonado. No tenían que tener infecciones oportunistas o si tenían el antecedente tenían que estar resueltas. Los pacientes, puede ser un donador vivo o cadavérico. Los pacientes les dejaron como profilaxis a todos fluconazol, trimetoprim y valganciclovir o ganciclovir. Y si tenían unos CD4 menores a 75 le iban a dejar macrólidos por el riesgo de Mycobacterium avium. Los pacientes podían tener coinfección con hepatitis B o con hepatitis C, pero no podían tener cirrosis. Y en las curvas de Kaplan, aquí está. La sobrevida de los pacientes fue muy similar a la de la población general. La población general son de la línea de color rojo. La línea punteada son los de los pacientes que tienen VIH. Entonces la sobrevida de los pacientes fue muy similar. En cuanto al injerto del trasplante renal, fue inferior al de la población general. Sin embargo, cuando lo compararon con el de los pacientes mayores de 65 años, se comportó de manera muy similar.
aquí no se alcanza a ver una tabla. Los pacientes concluyeron con esto que, aunque fue la sobrevida del injerto menor a la de la población general, fue muy similar a los pacientes con 65 años. Entonces, pues realmente sí cumplían o sí tenían una mejor esperanza de vida cuando eran sometidos a esto. Cuando realizaron el trabajo de trasplante hepático por los mismos autores, que fueron los mismos criterios de inclusión, vieron que la sobrevida a un año fue del 87% en ambos grupos, comparado con la población general. A los 2 años fue el 73% y a los 3 años fue el 73% comparado con el 68%. Es decir, no hubo una diferencia significativa. Realmente a los pacientes les fue muy bien con el trasplante de hígado. Este trabajo, no sé por qué razón no está publicado. Lo que aparece son datos en póster que publicaron en congresos. No sé por qué. Si alguien quiere el póster se lo puedo compartir, porque publicado no lo van a encontrar. Y cuando apareció este trabajo, pues empezaron a salir otras cortes. Por ejemplo, la experiencia en Italia de pacientes trasplantados, pues un estudio retrospectivo de 2003 al 2010. Fueron también 23 pacientes, en los que el donador cadavérico fue el donador. Los linfocitos también fueron mayores de 200 CD4. El MEL promedio de los pacientes fue de 19. 17 pacientes tenían coinfección por virus de hepatitis C y 14 pacientes tenían un hepatocarcinoma. Aquí es muy importante porque la gran mayoría de los pacientes, aunque este es un estudio de 2003 a 2009, utilizaron un esquema basado en inhibidor de proteasa. ¿Y cómo le fue a los pacientes? Pues la vida del injerto fue muy similar en ambos grupos. El rechazo agudo ocurrió en 8 pacientes, 13 pacientes tuvieron una recurrencia de virus de hepatitis C. Sabemos que hepatitis C hasta antes del 2003 era una enfermedad que pues era muy complicada tratar. Tal vez esto cambie con los años venideros. Y el seguimiento a 24 meses, 10 pacientes de los 23 habían fallecido. Entonces, ¿cómo fue la sobrevida del paciente y del injerto a los 80 meses? Un 50% y un 45% respectivamente. Sin embargo, aquí es importante señalar que pues una buena cantidad de pacientes tenían la infección por hepatitis C. Y resultados a largo plazo, ¿cómo le va a los pacientes a 5 o 10 años? En esta corte, que incluyó los pacientes reportados por Stock y colaboradores, vemos que los pacientes con VIH positivo y que tienen hepatitis C negativo, a los 10 años, pues pareciera que no les iba tan bien. O sea, pareciera que los pacientes se mueren más. Incluso a los pacientes les va peor que aquellos pacientes positivos para VIH y para hepatitis C. Sin embargo, al hacer un análisis pues por periodos de tiempo, dividiéndole del 2002 al 2007 y del 2008 al 2011, aquellos pacientes monoinfectados con virus de VIH que no tuvieran hepatitis C, comparándolos con los de referencia que eran negativos para ambas, no hay diferencia significativa. Incluso pues no hay el intervalo de confianza cruza el 1, no hay ninguna relevancia estadística. Los pacientes para mortalidad igual, o sea, cruza la línea. Entonces la diferencia no es significativa. Pareciera que actualmente a los pacientes les va realmente tener un mejor pronóstico. Aquellos pacientes que están coinfectados por virus de hepatitis C, en esos casos todavía la mortalidad y la sobrevida del injerto no sigue siendo tan buena. Pero, como mencionaba, todavía estas series de casos son hasta el 2011, cuando el tratamiento de hepatitis C no era tan bueno como ahora. Hablando de cómo ha impactado el tratamiento de virus de hepatitis C antes o inmediatamente después del trasplante hepático, pues ya hay algunos estudios. Por ejemplo, en esta corte, que es un estudio alemán, se encontraron 14 pacientes con las siguientes características. Ahorita voy a mostrar una tabla. 12 pacientes fueron tratados para virus de hepatitis C
en los 6 meses previos al trasplante y 2 fueron posterior al mismo. No hay series tan grandes acerca de esto, entonces esta es una de las más relevantes. Los pacientes que tenían una clasificación de Child-Pugh, la mayoría estaban en A y B, el MEL promedio era de 13 y pues lo más frecuente que también ocurre en nuestro país, el genotipo más frecuente es el 1 y 2 pacientes tenían hepatocarcinoma. Entonces, esta es la tabla de los 14 pacientes. El tratamiento pues era muy variado, podían dar sofosbuvir, daclatasvir, sofosbuvir, ledipasvir con ribavirina, algunos les dieron paritaprevir con ombitavesvir y la duración del tratamiento en estos pacientes sí le extendieron incluso a 24 semanas. Lo importante de esto es que de los 14 pacientes, 13 lograron la respuesta virológica sostenida, 13 pacientes. Y este paciente que tuvo una recaída se volvió a retratar y cumplió la respuesta virológica sostenida. Entonces, es factible que los pacientes, incluso aunque tengan pues, un estado de gravedad importante y que se vayan a trasplantar, pueden ser tratados con éxito. 92% de los pacientes pues, tuvieron la respuesta virológica sostenida. Como les mencionaba, el paciente que tuvo recaída fue retratado y logró la respuesta virológica y los pacientes tuvieron una sobrevida del 100%, sin rechazo durante el primer año. 100% de los pacientes estuvieron vivos al primer año. Entonces realmente sí les fue muy bien. En el caso de la coinfección de VIH y hepatitis B, realmente no voy a ahondar mucho en esto, pareciera que a los pacientes les va muy similar. En el estudio de Coffin y colaboradores se evaluaron 22 pacientes que tenían la coinfección de virus de VIH y hepatitis B comparados con pacientes monoinfectados de virus de hepatitis B y la sobrevida fue del 100% en los pacientes monoinfectados versus 85% con los pacientes coinfectados y no hubo una diferencia estadísticamente significativa, fue de 0.008 la P. Entonces, hasta este momento pareciera que los pacientes con VIH pudieran ser candidatos, se asemejan mucho a la población de 65 años. Hepatitis B no es tanto problema al momento de considerar a los pacientes para trasplante, solamente aquellos pacientes con hepatitis C pareciera que no les iría tan bien. ¿Cuáles son las complicaciones que presentan los pacientes una vez que se trasplantan? Una de las complicaciones, y que solamente ha mostrado uno de los estudios, ninguno más lo ha mostrado, son las complicaciones de un estado protrombótico. Pareciera que aquellos pacientes con VIH y que se trasplantan tienen un mayor riesgo de desarrollar trombosis en el sitio de cirugía. Y pues realmente no se sabe la causa. Lo que pudiera considerar es que los pacientes con VIH tienen índices elevados de proteínas C y S y pudieran tener una viremia por citomegalovirus, que es más frecuente en los pacientes con VIH y que esto pudiera contribuir a su estado protrombótico. Uno de los mayores temores en los pacientes con VIH son las complicaciones de infecciones. ¿Por qué? Porque si los pacientes con VIH están inmunosuprimidos y se van a inmunosuprimir más por el tratamiento del trasplante, una de las consideraciones es el riesgo de infecciones. Sin embargo, en la corte de Stock, en los que consideraron pacientes de trasplante renal y trasplante hepático, pues realmente esta incidencia de infecciones oportunistas o de infecciones en general realmente no fue muy importante. Solamente hubo 4 casos de sarcoma de Kaposi cutáneo, o sea, no es algo más. Hubo 2 casos de neumocistis, un caso de Cryptosporidium y 6 casos de candidez esofágica. Esto en una corte de trasplante renal y hepático de alrededor de 275 pacientes. El antecedente de infecciones oportunistas no se asoció a que los pacientes tuvieran pues mayor riesgo después del trasplante y tampoco impactó en la sobrevida de los pacientes. Las infecciones serias no oportunistas, pues la gran mayoría, como todos los pacientes que se trasplantan, pueden tener reactivación de citomegalovirus o de Epstein-Barr, infecciones bacterianas en el sitio quirúrgico sobre todo, y en algunos casos infecciones fúngicas. Y en cuanto a neoplasias, el desarrollo de neoplasias en los pacientes, cáncer de piel,
sarcoma de Kaposi ya de manera más diseminada, un linfoma y algunas recurrencias pretransplante. En algunas otras series, por ejemplo de España, de Francia, pues realmente la cantidad de infecciones oportunistas tampoco no ha variado. Y ahí ya depende también de la profilaxis, porque también una de las consideraciones era saber si a estos pacientes teníamos que dejarles una profilaxis pues más amplia, pero pareciera que no va a ser necesaria. En una corte de pacientes coinfectados de virus de VIH y de virus de hepatitis C, en lo que podemos revisar, pareciera que estos pacientes son los que tienen un pronóstico pues más reservado. Entonces, al evaluar a estos pacientes, observaron que el 64% tenían una infección, principalmente no oportunista, y el 43%, casi la mitad, desarrollaron infecciones severas, y en el 20% pudieron ser fatales. Las infecciones oportunistas, aquí sí refieren que era un poco más frecuente, era 11%, pero una de las razones es que incluyeron como infección oportunista citomegalovirus, que eso pues puede ocurrir de manera habitual en los pacientes trasplantados. Entonces yo dejaría eso un poquito en tela de juicio si debiéramos considerarla como una infección oportunista como tal, porque sí es un riesgo de los pacientes trasplantados per se. Otras causas como varicela zoster, como herpes, como tuberculosis, pues fueron en menor medida, pero sí pueden alcanzar una mortalidad de hasta el 44% en aquellos pacientes que las llegaran a presentar. Y los factores predictores de infección severa fue un MELD mayor a 15, antecedente de enfermedad definitoria de SIDA antes del trasplante e inmunosupresión no basada en tacrolimus. Uno de los mayores temores en los pacientes con VIH y dilemas es que a pesar de que ya están inmunosuprimidos por VIH, los pacientes trasplantados tienen una tasa de rechazo mayor. Los pacientes que se trasplantan de riñón, la probabilidad de rechazo es del 30%. Y en aquellos pacientes que tienen trasplante de hígado es el doble comparado con la población general. No se sabe cuál es la razón de esta mayor tasa de rechazo. Puede ser a causa de interacciones medicamentosas que no permitan la adecuada inmunosupresión del paciente. Por ejemplo, los pacientes que requieren o que tienen un esquema con inhibidores de proteasa, el tacrolimus, que es uno de los medicamentos más utilizados, tenemos que dosificarlo de manera semanal. O sea, no es posible porque es un potenciador, los inhibidores de proteasa como ritonavir, como darunavir. Entonces, ajustar la dosis de tacrolimus es muy difícil en estos pacientes. Los pacientes les damos 1 miligramo, 2 miligramos cada 7, cada 10 días, y hacer los ajustes correspondientes es un poco complicado. Y en aquellos pacientes que requieren no nucleócidos como efavirenz, como ripivirina, como etravirina, es lo contrario, requieren mucho más dosis. Es muy frecuente que estos pacientes requieran dosis de 8, 10, 12 miligramos de tacrolimus de manera diaria. Entonces es un poco difícil ajustar la dosis. Por este mismo temor a inmunosupresión, algunos estudios han señalado que no se hace la inducción o los esquemas de inmunosupresión no son los más adecuados. Otra razón es que pues el virus de VIH se transmite de persona a persona. Entonces una de las posibilidades es que cuando la persona se infecta, ya el virus con el que se infectó y que ha pasado tal vez de persona en persona, pues contenga algunas moléculas de HLA y que eso pueda sensibilizar al receptor de tal manera que pues tiene una mayor capacidad de generar rechazo. Y pues bueno, lo que había mencionado, un estado proinflamatorio persistente de la infección por VIH. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para considerar a los pacientes para trasplante? Primero, que los pacientes tengan más de 200 CD4 en cualquier órgano, no solamente riñón. Si van a hacer trasplante de páncreas, trasplante de corazón, se considera que los pacientes tengan o deben de tener más de 200 CD4. En aquellos pacientes que son considerados para trasplante de hígado, son los únicos en los que sí se va a considerar que tengan mayor de 100 CD4. Y esto porque los pacientes con hepatopatía se ha observado que tienen un nivel más bajo de estas células.
Tienen que cumplir un criterio virológico, que los pacientes estén suprimidos, o aquellos pacientes que tengan una hepatopatía muy severa y que no tengan tolerancia a la vía oral, que tengan un estado muy crítico. Debe de poder predecirse que esos pacientes van a poder lograr la supresión virológica cuando éste se reinicie. Y en cuanto a las variables clínicas, no deben tener infecciones oportunistas en ese momento, no deben tener criptosporidiosis, sarcoma de Kaposi visceral, porque esos pacientes pues, van a requerir quimioterapia, linfomas, deben de preferencia ser negativos a un screening de tuberculosis. Si es que tienen una prueba como un PPD o un cuantiferón positivo, deben de recibir la profilaxis adecuada, y pues deben de cumplir un esquema de inmunización completo. Y hace un año aparecieron las primeras guías de un consenso general para trasplante de pacientes con VIH, y pues básicamente los criterios son como mencionaba. Solamente los pacientes con trasplante de hígado, ahí se considera que pueden tener CD4 mayores como límite inferior de 100. En cuanto al tratamiento inmunosupresor, pues se recomienda que la inducción sea con un medicamento contra el receptor de interleucina 2, que en este caso es basiliximab, y esto es porque basiliximab se ha asociado a un mayor incremento en la cuenta de CD4, pero también se puede realizar con timoglobulina. Algunos medicamentos inmunosupresores como micofenolato, ciclosporina, tienen actividad antiviral in vitro, entonces podrían ser opciones. Sin embargo, en el caso de tacrolimus versus ciclosporina, se prefiere el uso de tacrolimus porque tiene una mayor actividad para evitar el rechazo en los pacientes. En cuanto al uso de micofenolato versus acetoprina, se prefiere el uso de micofenolato por esa actividad antiviral que pudiera ser pues, un coadyuvante en el tratamiento para VIH. Y lo que sí es una recomendación muy amplia es que en los esquemas de inmunosupresión de los pacientes se incluya un esteroide. Y eso es porque para evitar esas tasas de rechazo tan elevados. Y esta es una tabla de lo que les mencionaba. Los pacientes que tienen un inhibidor de proteasa, en el caso de los inhibidores de calcineurina, es muy difícil ajustar los medicamentos inmunosupresores. Actualmente ya no tenemos tanto problema con esto. ¿Por qué? Porque la nueva familia de medicamentos, y que son los medicamentos antirretrovirales que ya se utilizan de manera amplia y que son los que tenemos en nuestro país, que son los inhibidores de integrasa, son los medicamentos que tienen menos interacciones. El que menos tiene es raltegravir y tal vez en menor medida dolutegravir. De hecho, los pacientes que tienen quimioterapia o que están en tratamiento para tuberculosis son los esquemas que les dejamos de tratamiento. Con raltegravir es con el que tenemos un poco más de experiencia, y realmente son medicamentos muy benévolos, tienen muy pocos efectos adversos y tienen muy pocas interacciones. Y en cuanto al backbone, como tenofovir, que utilizamos por ejemplo para hepatitis B, este lo podemos utilizar sin ningún problema. La profilaxis para los pacientes con VIH que se trasplantan, sí hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, en el caso de neumocistis, se recomienda utilizar trimetoprim con sulfamethoxazol, pero hasta este momento la recomendación es que esa profilaxis sea de manera continua. Algunos autores sugieren que al menos deben tenerlo 3 a 5 años para poder suspender la supresión para neumocistis. En el caso de toxoplasma, lo hacemos por la cantidad de CD4. Si los CD4 son menores de 100, se utiliza igual, trimetoprim con sulfamethoxazol, o se podría utilizar dapsona. Y acitromicina, itraconazol, fluconazol para cubrir Mycobacterium u otros hongos, como histoplasma o coccidioides, pues ya dependerá de la epidemiología local de cada centro. Lo que sí es muy importante es que cada paciente debe de cumplir con un esquema de vacunación pues amplio. Sería muy lamentable que un paciente con VIH se trasplantara y por no haberlo vacunado de hepatitis A hiciera una hepatitis fulminante. Entonces sí, los pacientes deben de cumplir con un esquema de vacunación pues completo y muy riguroso.
En el caso del screening de tuberculosis, podemos tomar un PPD, que el valor de corte para considerarlo positivo son 5 milímetros, y podemos utilizar también un cuantiferón. Y en cuanto a la profilaxis para citomegalovirus, podemos hacer, y es válido, terapia anticipada o estar evaluando a los pacientes de manera constante con cargas virales. Eso no cambia. Como hemos visto, las cortes de pacientes para trasplantar pacientes con VIH, pues son pacientes que se dejan de lado y que pasan mucho tiempo en las listas de espera. Una consideración es que, bueno, aquellos pacientes que tienen VIH y que están totalmente estables, que tienen un esquema de tratamiento, pues siempre ha sido su primer esquema, pues ¿por qué no considerarlos para que sean potenciales donadores? Por ejemplo, un análisis de bases de datos de Estados Unidos estimó que los pacientes VIH fallecidos podrían contribuir como donadores a 500 a 600 personas. Entonces, pues no es un número nada despreciable. Y aunque existen consideraciones acerca del riesgo de infección por VIH, pues esto no ha sido tan definido. Por ejemplo, la prevalencia de VIH en México es de 0.2%. Entonces, el hecho de que pase una infección desapercibido por VIH, pues es algo bajo. En Sudáfrica, en el 2008, pues quedó como decreto que los pacientes con VIH pues no iban a ser candidatos ni a diálisis ni a trasplante. Entonces, esos pacientes fueron dejados de lado. Por cuestiones éticas y buscando un área de oportunidad, un grupo de médicos decidieron pues incluirlos como potenciales donadores. Es decir, vamos a donar de paciente VIH a paciente VIH. Y para la selección de los pacientes fueron donadores cadavéricos o que estuvieran que fueran naiva a tratamiento, que nunca hubieran recibido un tratamiento antirretroviral, o que estuvieran indetectables y que fuera su primer esquema, o podían haber cambiado de esquema pero por efectos adversos, no porque hubieran tenido alguna falla. Se excluyeron donadores que tuvieran sepsis severa, tuberculosis, que estuvieran en la etapa de SIDA con una infección oportunista y que tuvieran una función renal anormal. Los receptores tenían que tener tratamiento antirretroviral mayor a 3 meses, con cargas virales indetectables y con CD4 mayores a 200. Los mismos criterios que ya mencioné. Y bueno, lo de las infecciones oportunistas. En cuanto a la inmunosupresión, fue con globulina antitimocitos, les dejaron como mantenimiento prednisona, micofenolato y tacrolimus, y la gran mayoría de los pacientes los cambiaron a un esquema por IP, y esto era porque también para ahorrar costos. El tacrolimus sabemos que con un esquema de IP se le iban a dar cada 10 días, entonces iba a ser una menor cantidad de este medicamento. Les daban dosis de 1 o 2 miligramos por semana. Y ellos sí dejaron como profilaxis, ellos sí incluyeron isoniazida de manera inicial. ¿Cómo le fue a los pacientes que reclutaron? Fueron 23 potenciales donadores y se excluyeron 6 por infecciones oportunistas, porque tenían proteinuria o tuberculosis. Al final quedaron 15 pacientes. Y de esos 15 potenciales donadores, ninguno estaba recibiendo tratamiento antirretroviral y solamente uno estaba con carga viral indetectable. ¿Cómo fue los pacientes? Tuvieron una sobrevida de 84 y 74% a 5 años, 74% a 5 años. La verdad, pues les fue bien a los pacientes. Y la sobrevida del injerto fue del 84% a los 5 años. Las causas de mortalidad en los pacientes que fallecieron, pues realmente no parecieran ser a causa de una mayor incidencia de infecciones oportunistas. Incluso no hubo fallas en el tratamiento antirretroviral. Cuando se publicó esto acerca de la experiencia de pacientes donadores de VIH, pues abrió la puerta a tratar de considerar candidatos donadores para trasplante hepático. El Johns Hopkins fue el hospital que en el 2016 anunció que habían realizado
el primer trasplante de hígado de un VIH positivo a un VIH positivo. Y esto fue a raíz de una declaración, un programa de Obama a través del proyecto HOPE, que abría esta puerta de oportunidad para los pacientes. Sin embargo, cuando ellos hicieron el anuncio del primer trasplante de VIH, pues bueno, había otros centros que ya habían anunciado que realmente ya se había hecho y que tenían cierta experiencia en este. Este es el primer caso realmente reportado. Se trata de un receptor de 47 años, tenía hemofilia o tiene hemofilia A. Se diagnosticó con VIH en el 98, tenía un esquema con la tripla, que pues es el esquema que hemos utilizado por mucho tiempo. Ese paciente estaba coinfectado con hepatitis C, tenía un genotipo 4 y tenía un carcinoma hepatocelular. El donador fue un paciente VIH positivo y que tenía serología positiva para hepatitis C, pero la carga viral estaba indetectable. Cuando el paciente se trasplantó, vemos cómo el receptor estaba indetectable. El tratamiento antirretroviral se suspendió 2 días, que no sé cuál haya sido la razón de que se haya suspendido el tratamiento antirretroviral. Y el día más 2 la carga viral fue de 92,000 copias. Sin embargo, al reiniciar el tratamiento antirretroviral, la carga con su tratamiento habitual, otra vez el paciente se hizo indetectable, no hubo ningún problema. Y cuando se hicieron los análisis de virus de VIH, el virus, las 92,000 copias, tenían la misma secuencia genética del donador. O sea, el virus del paciente con VIH, su virus no se había reactivado, el de él había permanecido suprimido. Este es un escenario que pareciera ideal para todos los pacientes. O sea, ante este escenario, el donador pues no tenía VIH positivo, pero era un paciente que era naive, el paciente estaba en su primer esquema. Pareciera que en este caso es el escenario ideal en el que se puede trasplantar a un paciente con VIH. Sin embargo, luego apareció o se publicó otro paciente que nos muestra un escenario que, aunque es más complicado, nos señala que también es posible hacer la donación. Es un masculino de 53 años, él se diagnosticó con VIH en el 87, tenía 78 CD4, él inició tratamiento con AZT y con salcitabina, después le cambiaron su tratamiento a Indinavir, tenía diagnóstico de virus de hepatitis C, genotipo 4, y estaba coinfectado con virus de hepatitis B. En el 2001 se hizo una interrupción estructurada. Antes a los pacientes, por los efectos adversos, si sus CD4 estaban bien, les suspendíamos el tratamiento, con la finalidad de que no tuvieran tantos efectos adversos. Si sus CD4 volvían a bajar, le reiniciábamos el tratamiento. Entonces él tuvo una interrupción estructurada. Reinició el tratamiento en el 2002, la carga viral de virus de hepatitis B estaba indetectable, el paciente estaba con tenofovir. En el 2011 tuvo una infección por virus de hepatitis D. O sea, ese paciente tenía todos los virus del mundo. Y al final de cuentas se quedó con un esquema con tenofovir, emtricitabina y rilpivirina. Entonces este paciente, si yo lo hubiera visto, la verdad es que no hubiera considerado tanto el trasplante, que tenía muchas coinfecciones, tenía mutaciones de resistencia. Yo no podría asegurar que ese pudiera ser un buen receptor. Sin embargo, lo consideraron. Y el donador fue un masculino de 75 años, o sea, también es un órgano que ya estaba, pues un paciente que ya tenía un órgano ya viejo. El diagnóstico de VIH había sido desde el 89, el paciente tenía tratamiento con Indinavir, AZT y lamivudina. Ese paciente había tenido también un esquema basado en un inhibidor de proteasa porque había tenido fallas al tratamiento, y al final de cuentas ese paciente en el 2015 había estado con tenofovir, emtricitabina y dolutegravir. La evaluación pretrasplante, él tenía un MEL de 9 y un Child-Pugh de 7. El MEL al final del trasplante fue de 11, un Child-Pugh de 10. El donador era positivo para citomegalovirus, los dos eran positivos para toxoplasma y los dos tenían serología positiva para virus de Epstein-Barr.
En el post-trasplante, el paciente recibió inmunoglobulina contra virus de hepatitis B, eso para evitar una reactivación del virus. El tratamiento le dejaron un esquema muy reforzado por las mutaciones de resistencia que tenía el paciente y era basado en raltegravir, que son los que menos interacciones tienen. Él quedó con valganciclovir para profilaxis para citomegalovirus y también tuvo profilaxis con trimethoprim. La inmunosupresión fue un régimen libre de esteroides, fue una inducción con basiliximab con la finalidad de que tuviera unos CD4 pues elevados, y 3 meses después él se quedó con un esquema de dolutegravir, de truvada y rilpivirina, y las cargas virales de VIH, virus de hepatitis C, virus de hepatitis B y virus de hepatitis D fueron indetectables. Después se hizo un adendum que el paciente ya había cumplido 1 año del trasplante y seguía vivo. Entonces este escenario pues es más complicado, pero vaya, ya contamos con medicamentos que nos permiten considerar a estos pacientes aunque tengan mutaciones de resistencia. Y un caso que fue publicado el año pasado, que es el primer trasplante hepático de un VIH positivo a alguien que no tiene VIH. Se trata de una paciente pediátrica. Esa paciente nació con una atresia biliar. A las 12 semanas de vida le hicieron una portoenterostomía de Kasai y a los 7 meses se determinó como una enfermedad hepática terminal. Los padres de esta paciente pediátrica, ambos tenían infección por VIH. La madre recibió tratamiento 6 semanas, hizo el diagnóstico 6 semanas antes del embarazo. Realmente esta paciente debió haber tenido consejería para tener bebés antes de embarazarse. En este momento yo dudo mucho que ella haya tenido supresión virológica, pero al final de cuentas ella se embarazó y los CD4 iniciales de la mamá estaban en 169 CD4, o sea ella ya tenía al menos por laboratorio, una definición de SIDA. En Sudáfrica se estima que el tiempo de espera de trasplante hepático en niños es de 49 días. Sin embargo, ese bebé esperó 181 días y no encontraban un donador. La mamá en ese momento dijo, pues yo le dono una parte de mi hígado, pero pues por cuestiones éticas no lo aprobaron. La paciente ingresó por un sangrado de tubo digestivo varicial, requirió terapia intensiva pediátrica, después tuvo una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae BLE, con una infección severa, y en este momento la mamá otra vez pidió ser evaluada y que ella se considerara como candidata. En este momento la paciente pues ya tenía más de 200 CD4 y tenía más de 6 meses en tratamiento antirretroviral. Al final de cuentas se hizo una reunión del comité de ética del hospital, un fast track, y decidieron por las cuestiones de muerte inminente de la bebé, trasplantarla. Un día antes del trasplante, a la bebé se le inició el tratamiento antirretroviral con raltegravir, 3-TC, que es la amibudina, y abacavir. Se hizo una donación del lóbulo lateral izquierdo. La paciente después de la cirugía tuvo una infección por un Enterococcus faecium, recibió profilaxis para neumocistis y para CMV, y la paciente hizo una seroconversión por VIH al día 43. O sea, sí se infectó por virus de VIH. Sin embargo, al año de tratamiento, o sea, la paciente está viva, tiene 1 año de vida la paciente, y su Western blot ya es negativo, o prácticamente negativo. ¿Qué significa esto? Probablemente, aunque su hígado y sus células de ese hígado trasplantado tienen infección por VIH, una posibilidad es que esas células no hayan alcanzado los linfocitos o los ganglios linfáticos de la paciente, o sea, de la niña. Entonces, los CD4 de la niña probablemente no se infectaron por virus de VIH. Y probablemente esa sea la causa de la que la paciente, su Western blot, se haya hecho negativa. Pero hasta este momento la paciente todavía está con vida.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones o los mensajes para llevar a casa? El trasplante hepático en pacientes con VIH es una opción terapéutica viable. Sabemos que hay cosas que trabajar. Los pacientes con virus de hepatitis C pareciera que son los que tienen un pronóstico más reservado. Sin embargo, con los medicamentos actuales, con los esquemas que son pangenotipo prácticamente y que el medicamento está disponible, incluso se ha retrasado un poco ahora con lo de la 4T y estas cosas, pero el medicamento está disponible, por el Seguro Popular, y los pacientes pudiéramos ser candidatos. El régimen inmunosupresor ideal pues parece incierto, aunque parece que tacrolimus, micofenolato y que el esquema incluya esteroide pareciera ser el esquema pues ideal. El tratamiento inmunosupresor no impacta en la aparición de infecciones oportunistas, ni tampoco en el tratamiento antiviral. Es muy importante que por la cantidad de medicamentos se evalúen en cada momento las interacciones farmacológicas. Se requiere un equipo multidisciplinario, como en todos los trasplantes. Sin embargo, aquí, pues por el tema de infección por VIH, pues sí es muy importante ajustar su esquema y que sea un esquema robusto, que no vaya a causar falla en un momento dado. Y los donadores VIH positivos podrían cubrir una parte de las necesidades del trasplante hepático. Es una población que si es en su primer esquema, pudieran ser una población de la cual podríamos considerar las opciones de tratamiento. Y eso sería todo.